Luego, también se puede dar como una segunda relación con una ayuda para que se y más o se puede resolver cuando la memoria se explica, entonces todo desaparece ninguna alteración o puede ser pulmonar. Las consecuencias con eso terminaríamos con las arteriales, que son las sistémicas, y las venosas, que son vamos a entrar exclusivamente a lo que es la embolia circulatoria. Esta patología es bien difícil de diagnosticar, la embolia circulatoria. Generalmente, cuando hay una ruptura de la placenta, hay una ruptura de la placenta, pero los vasos uterinos se quedan en el centro abiertos y sangrados, directamente tiene que cerrarse los vasos uterinos por la presencia de las hormonas que se encuentran a nivel de la del útero. Y eso es lo que no ocurre en este tipo de pacientes. No hay un cierre completo y rápido de las venas uterinas. Entonces, está tiempo que el líquido amniótico que se encuentra en la bolsa placentaria, con todos los contenidos, con el tejido fetal y todo eso, entra en la sangre materna. Y es una complicación muy rara y es la mortalidad materna. La causa de la mortalidad materna es 50%. Entonces, no, 55% es la complicación de la embolia del líquido amniótico. Solo 5% de las mujeres a nivel mundial pueden tener este tipo de complicaciones, y cuando tienen esas complicaciones tienen una alta mortalidad, 80% de mortalidad. Y es bien difícil de diagnosticar, porque ocurre de que la madre ha dado a luz y está tranquila, feliz, y al día siguiente o a los 2 días aparecen síntomas, ¿no? Unos síntomas que es una disnea brusca, una cianosis, un shock, seguido de alteraciones neurológicas que pueden ser alergia, convulsión, estómago y llegar a la muerte. Si sobrevive a esta primera crisis, a la crisis inicial, ese paciente igual va a dar edema pulmonar, va a ser una coagulación intravascular diseminada y va a morir. Es una mortalidad muy alta en este tipo de embolia del líquido amniótico. Ojalá nunca les pase a ustedes en su vida profesional. De diagnosticar, la madre está feliz, y de repente aparecen todos esos síntomas. Y uno no sabe por qué, porque es el 5% de ese es la. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de la muerte por líquido amniótico tejido fetal? Tiene un mecanismo que es bioquímico. ¿Sí? Los componentes del líquido amniótico actúan bioquímicamente. Activan a los factores de la coagulación formando coágulos y émbolos que pueden obstruir los vasos sanguíneos de la madre, llevando a la necrosis afectada generalmente a todos los tejidos, ¿sí? Porque está en la microcirculación. Y también puede ser, miren, hay una actividad bioquímica, ¿no es cierto?, del líquido placentario que afecta al sistema de la coagulación. Entonces forman coágulos. Y también hay un sistema inmunitario, una reacción inmunológica. Entonces son estos dos mecanismos para poder entender por qué el líquido amniótico hace tantos estragos en la circulación materna. Las complicaciones son obstrucción de los vasos sanguíneos pulmonares, porque llega a los pulmones. Y
Y cuando llega a los pulmones, hay paseo, las complicaciones por lesión difusa de las cavidades alveolares. Las cavidades alveolares se lesionan, ¿sí? Entonces, por eso es que nos van a dar unas sintomatologías ampliamente. ¿Cómo se diagnostica? Por autopsia. Es determinada por autopsia. Entonces, la madre muere, no sé, generalmente puede ser un diagnóstico, se hace la autopsia y se observa en la microcirculación, especialmente de la circulación pulmonar materna, escamas desprendidas del vientre alto, lanugo, grasa del pelo, mucina, que eso nos va a llevar a un edema pulmonar, a una lesión de las cavidades alveolares difusas y vamos a poder ver trombos de fibrina, porque activa el sistema de la coagulación, por eso hay trombos de fibrina. Y esta lesión de la cavidad alveolar es por un sistema inmunológico que nos va a permitir unas reacciones inmunitarias que destrozan los tejidos. ¿Sí? Ahí está, entonces el diagnóstico se hace por autopsia, se realiza autopsia y la microcirculación del pulmón materno se encuentran todos esos elementos del líquido amniótico y vamos a tener que haber edema pulmonar, presión difusa de las cavidades alveolares y trombos de fibrina. El mecanismo es por activación del sistema de la coagulación del sistema inmunitario. Esto es el mecanismo. Vamos a hablar de memoria grasa molecular. Ustedes dirán, ¿por qué memoria grasa molecular? Generalmente este tipo de memorias aparece en esos accidentes muy fatales que se ven, accidentes automovilísticos o accidentes cuando uno se cae, se rompen los huesos, especialmente los huesos largos para decir memoria grasa. Entonces, ustedes saben muy bien que la médula ósea es grasa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Estos huesos generalmente van a hemorragia, ¿no es cierto? Porque hay pasos sanguíneos. Y esos pasos sanguíneos pueden llegar gotitas de grasa del hueso, de la médula ósea, o fragmentos de médula espinal. También podemos tener fragmentos de hueso, que serían los émbolos, porque émbolos toda sustancia sólida, líquida, lo que sea, sólida, líquida, gaseosa, que está viajando por la circulación sanguínea. Y todos los fragmentos de hueso también se pueden dar émbolos. De todos modos, estos fragmentos de grasa que se encuentran en la circulación sanguínea van a llegar a la vasculatura pulmonar. ¿Sí? Y la vasculatura pulmonar van a dar, qué sé yo, toda la sintomatología de los pulmones, por ejemplo, pueden dar un infarto pulmonar, pueden dar hemorragias pulmonares, etc. La causa son los fragmentos de huesos largos, traumatismo de las paredes, de las partes blandas y que matan esta vida. Cuando estamos hablando de traumatismos de partes blandas, estamos hablando, por ejemplo, del tejido adiposo, que se traumatiza y van a dejar un tejido adiposo por su deseo de grasa, acompañada de la médula. Y la médula ósea también es grasa, en las quemaduras. ¿El mecanismo cuál es? La fractura de los huesos largos rompe los sinusoides vasculares. La médula o pelvis, permitiendo la entrada de fragmentos de médula o tejido adiposo a los vasos sanguíneos y posterior llegada a los pulmones. Siempre llega a los pulmones, que va a dar toda la sintomatología en los pulmones, hemorragias, infartos pulmonares. Características. Este tipo de dolor son mareos accidentales, no dan mucha sintomatología clínica. El 90% de las personas con lesiones óseas graves forman embolismos y solo el 10% son simples hallazgos clínicos. Es mortal de 5 a 15%. Síndrome de la embolia grasa.
La minoría de los pacientes presentan los siguientes síntomas: insuficiencia pulmonar, llega a los pulmones, síntomas neurológicos, anemia y trombocitopenia. ¿Por qué la trombocitopenia? Es porque la lesión de las plaquetas, los plaquetas se adhieren a los glóbulos de grasa. Y posterior agregación, por supuesto, es un efecto también. Entonces, hay ausencia de plaquetas. Las plaquetas se unen a las grasas, o se puede decir que se muestra en el paso, ¿no? Y eso nos va a llevar a la trombocitopenia. La anemia podría deberse al resultado de una agregación de linfocitos y hemolisis. La clínica. De 1 al tercer día de las lesiones traumáticas aparecen en forma brusca, todos los signos y síntomas del problema pulmonar, irritabilidad, porque hay un problema ya del sistema nervioso central. Y la inquietud puede progresar al signo de confusionalidad, porque exantemas verticales difusos también se pueden presentar en un 70%. Y está relacionada con la trombocitopenia, con esto. Con la baja de las plaquetas, porque se han arriba las grasas. Entonces, eso nos va a llevar a la trombocitopenia y para exantemas verticales difusos en todo el cuerpo. Puede ser muy útil para el ¿por qué es eso? Porque las plaquetas se adhieren a los glóbulos de grasa. ¿Cuál es el mecanismo del síndrome de Grasso? Obstrucción mecánica suele ser por la grasa o la miochina. Las dos cosas, obstrucción mecánica protegida adiposo y la miochina. Los linfocitos de grasa y los agregados de linfocitos puede obstruir la microcirculación pulmonar y cerebral. La liberación de los ácidos grasos glóbulos de grasa causa lesiones tóxicas totales al endotelio. Se activan las plaquetas, cuando se produce un reclutamiento leucocitario, es cierto que liberan radicales libres, proteasas, proteínas. Todo eso es el mecanismo de por qué se lesionan los tejidos cuando estamos sobre también bioquímica. El diagnóstico generalmente se realiza con un histopatológico, donde se hacen cortes de congelación. No se olviden que estamos hablando de embolia gástrica. Entonces, esos cortes se hacen por congelación y se tiñen con tinciones especiales para grasa, como el Renal 4. Y ahí vamos a tener en la microcirculación, vamos a encontrar glóbulos de grasa dentro de los vasos sanguíneos de la microcirculación. También están tenidas por el Renal 4, la grasa sanguínea de color rojo naranja dentro de la microcirculación. Entonces hay otros pacientes que es un tipo de presión. Una cosa es la embolia grasa, el tejido adiposo. Otra cosa es la embolia de gases. Es la presencia de masas espumosas de gas grande. Ese es el concepto de gaseoso. No estamos hablando de embolia gaseosa porque al gas. ¿Sí? Y que van a ser masas espumosas que están dentro de los vasos. Siempre la microcirculación es más grande, que obstruye o ocluye los vasos sanguíneos. Y por supuesto, para causar la lesión isquémica, generalmente está diciendo lesiones isquémicas. ¿Cuándo se produce esto? Cuando hay comunicación entre la vasculatura del aire. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, si hay un traumatismo torácico, se han roto, ha habido fractura de las costillas. Y eso está pinchando y está rompiendo el tejido pulmonar. Todos los vasos sanguíneos están abiertos en el tejido pulmonar y hay el aire constituido a la inmovilización. Ese aire va a circular por todos los vasos sanguíneos por la microcirculación. Puede ser
no está en la circulación. Las causas también podrían ser intervenciones obstétricas, ¿no es cierto? Cuando están haciendo la cirugía y los vasos están abiertos, se puede entrar la laparoscopía o lesiones óseas de las paredes. ¿Sí? También tenemos estas embolias gaseosas o de aire cuando están inyectando. Siempre sacan el aire, ¿no es cierto? Claro, pequeñas cantidades de aire no te causan nada, pero a partir de 300, 500 centímetros cúbicos de aire con una jeringa es mortal. Hay que saber eso. Porque va a ir a fragmentarse y va a ir a tapar toda la circulación, especialmente de los pulmones. Características clínicas para producir efectos clínicos en la circulación pulmonar. Es necesario un volumen mayor de 100 mililitros de introducción de 300 a 500 mililitros puede ser mortales. Los microémbolos de aire atrapados en los capilares provocan una intensa respuesta inflamatoria. ¿Sí? ¿Dónde se libera? Claro, tiene que haber una respuesta inflamatoria porque es algo anormal. Entonces se liberan citocinas, pueden lesionar los alveolos. Es cierto, hay una lesión alveolar. Las burbujas de aire del sistema nervioso central nos van a dar un deterioro del sistema central, que empieza con una confusión, ¿no es cierto? Que puede terminar con un coma, con la presencia y la muerte súbita. Vamos a ver la intervención o enfermedad del buceador o la hemorragia. Se produce cuando una persona experimenta un descenso. Es que los buceadores se sumergen bruscamente a las profundidades. Entonces, ahí disminuye la presión atmosférica. Y tiene que ascender lentamente esa persona. Para que todas las moléculas del nitrógeno se puedan disolver. Porque cuando asciende bruscamente no se disuelve en los tejidos y se desprenden sin disolverse, y ahí van a formar émbolos de aire. ¿Sí? Ese es el mecanismo. Se produce cuando una persona experimenta un descenso brusco de la presión atmosférica o asciende también. Cuando estamos hablando asciende, por ejemplo, cuando entramos al avión, el avión está presurizado. Y si eso falla, entonces es fatal. ¿Por qué? Porque igual vamos a hacer émbolos de nitrógeno, de nitrógeno, y tenemos que igual descender lentamente para que se disuelva esos émbolos de nitrógeno, de aire. Porque si no se disuelve, se prenden a los tejidos y después se desprenden y van a formar burbujas de aire que van a circular en la circulación sanguínea y van a llegar al pulmón. Y eso es mortal. ¿Sí? Entonces, ahí también tenemos de aquellas personas que pueden volar a altitudes muy elevadas sin aire presurizado. Y la presencia brusca de la presión atmosférica a grandes altitudes. Los más afectados son los buceadores submarinos a grandes profundidades. ¿Qué más? ¿Cuál es el mecanismo? Se respira aire a alta presión y se disuelven cantidades importantes de gases, especialmente el nitrógeno. Nosotros, por ejemplo, respiramos aire y se disuelve eso en nuestro organismo. Es decir, esto es normal, eso. Se disuelve el nitrógeno en los tejidos de la sangre. Pero si después se asciende demasiado rápido, el nitrógeno y el gas se desprenden de los tejidos y en la sangre forman masas esponjosas que van a atravesar. Siempre los buceadores tienen que ascender lentamente para que todo ese gas que está adherido a los tejidos se puedan disolver. Si no, pues esto no se disuelve, se van a desprender y van a formar burbujas de aire dentro de la circulación sanguínea. Y esas
significa cuando se pasa de una presión atmosférica baja a una normal, lo que ocasiona el desprendimiento de gases, esos que no se pueden, se tienen que disolver normalmente, pero como están bajando rápido, no se disuelven. Entonces se desprenden y llegan a la circulación sanguínea y ahí van a formar burbujas de aire, que se llaman embolia aérea. Efectos de la enfermedad por descompresión dependen de los siguientes factores: la profundidad, la altura alcanzada, la duración de la exposición a la presión anormal, la velocidad del ascenso y del descenso. Tiene que ser lento el descenso y tiene que ser lento el ascenso. Muy rápido no le da tiempo al tejido de diluir esos ébolos de aire. ¿Sí? Y el estado general del individuo también es importante. Un viejito va a estar más afectado que un joven, porque los cambios patológicos son más notables en personas obesas, porque el gas se solidifica mejor en la grasa. Es muy interesante. Los gorditos, cuidado con hacer práctica de negociadores y demás cosas. Y aquí se nos sacan varias preguntas para el examen parcial que van a dar después de examen. Por eso quiero terminar hasta mañana el tema de ébolos y la población internacional diseminada. Enfermedad por descompresión. En la forma angular se forman rápidamente las moléculas de gas en los músculos esqueléticos y en los tejidos de soporte como las articulaciones, causando un intenso dolor. Esa enfermedad por descompresión. Generalmente los buceadores tienen un dolor intenso en las articulaciones, eso ya se llama enfermedad de los cojones, donde los óvulos de gas en el sistema esquelético causan necrosis isquémica. ¿Sí? Nos van a dar necrosis isquémica. Ya saben que es la enfermedad de los cojones y se forma crónica cuando se presenta un dolor de las articulaciones y cuando hay un dolor de gas en el sistema esquelético, en el músculo isquémico. Con eso terminamos lo que es ébolos. Entonces, si hacemos un repaso de los tipos de embolias, hemos hecho ébola amniótico, hemos hecho ébola de grasas, hemos hecho ébola de aire, ¿no es cierto? Por descenso y por ascenso. ¿Sí? Ahora vamos a ir a infarto. Yo sé que ustedes saben que es un infarto. Un infarto es una forma de necrosis isquémica. Es una necrosis de coagulación. Todos los tejidos impactados es una forma, es el mejor ejemplo de necrosis de coagulación. Ese es el infarto. Ahora, ¿cuándo se presenta la necrosis de coagulación? Cuando hay una interrupción brusca de la circulación sanguínea. O sea, quiere decir que está normal la circulación y aparece un émbolo. Y el émbolo viaja sin ocasionar nada hasta llegar a un vaso sanguíneo que ya no puede pasar. Hay un vaso sanguíneo que tiene que, por ejemplo, la arteria coronaria. Está ahí llegando la pared muscular del corazón. Entonces, llega un émbolo, bloquea la arteria coronaria. Toda esa parte que tiene que estar desviada por la coronaria, en forma brusca entra en una necrosis isquémica. ¿Eso qué significa? Significa que ese sector ya no recibe más sangre. Entonces, si no recibe más sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener que desnaturalizar sus proteínas. Ese órgano desnaturaliza sus proteínas. Y estamos hablando de lo que es la necrosis de coagulación, porque en la necrosis de coagulación hay desnaturalización de las proteínas. Y por supuesto, como es un tejido necrótico, después va a haber una reacción inflamatoria. Cuando hay una desnaturalización de las proteínas, se mantienen las siluetas de los tejidos, las células, todo eso, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿qué es un infarto? Es una forma de necrosis de coagulación. ¿Sí? Pero es necrosis, tiene que haber una reacción inflamatoria. Y en conclusión, busca de una arteria o de drenaje venoso por la presencia del estómago. Los infartos cardíacos cerebrales y pulmonares son causantes de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. La causa más frecuente de los infartos son los sueños, que se fragmentan, se embolizan. Eso podemos tener émbolos arteriales, más que todos son los émbolos arteriales, son émbolos venosos también. Los émbolos venosos nos van a dar infartos pulmonares. No son émbolos arteriales, nos pueden dar infartos que se ven por los arteriales. Las menos frecuentes son también un vasoespasmo local nos puede causar un infarto. Hay un vasoespasmo y ese tejido se ve desprovisto de circulación sanguínea, ¿no es cierto? Inmediatamente reacciona y se instala la necrosis de coagulación. Hemorragia a nivel de las placas ateromatosas, torsión de los vasos, por ejemplo. Yo tengo un ejemplo de la torsión testicular en un infarto de testículo. Por torsión del folículo testicular. Entonces, siempre los infartos por una interrupción brusca de la circulación sanguínea que está afectando al tejido que se debe infartar. ¿Sí? Y el infarto es un ejemplo de la clasificación de los infartos. Se clasifican por su color en infartos rojos y infartos blancos. La presencia o ausencia de infecciones, infartos sépticos e infartos asépticos. Esas son las cuatro clasificaciones según el color y según la presencia o ausencia de infecciones. Según el color, los infartos son hemorrágicos, rojos. ¿Es cierto? Se forman por una oclusión venosa en los tejidos laxos, esponjosos. Ahí es donde más se ve el infarto rojo en los blancos. Por ejemplo, el infarto pulmonar siempre es hemorrágico rojo, porque es tejido laxo. Tiene doble circulación. Es importantísimo. ¿En qué tipo de tejidos se ven los infartos hemorrágicos? Los infartos rojos, en los tejidos laxos, en los tejidos esponjosos, en los tejidos que tienen doble circulación, pulmones, intestino delgado. O puede ser en tejidos congestionados por el drenaje venoso lento, ¿sí? Por oclusión venosa. Entonces, esas son las características de los infartos pulmonares. Los infartos blancos, ¿dónde se ven? Se forman en las oclusiones arteriales, de tejidos sólidos, una circulación terminal, arterial terminal. Esos van a dar infartos blancos. También podemos tener, si hay un acompañamiento de infección, entonces vamos a tener infartos sépticos, aquellos que no estén infectados, que no hayan inflamatoria. Y para ser sépticos, asépticos son los que no son sépticos, aquellos que están ocupados de inflamación. Forman los infartos asépticos porque no hay una infección, y los que están infectados forman los sépticos. Ahora, existen construcciones vasculares que no causan infartos tisulares, sino isquemia tisular. La isquemia tisular es que te puede dar otro tipo de necrosis, no sé, un infarto. El infarto es una necrosis de coagulación. Afectan los siguientes tejidos. Tejidos con doble circulación vascular, con doble colateral, con circulación colateral. También es importante la velocidad de obstrucción de vasos. ¿Sí? La susceptibilidad del tejido al isquemia. ¿Cuáles son más susceptibles? El cerebro y el corazón son más susceptibles a los infartos, a la necrosis isquémica. Ahora, ¿qué forma tienen los infartos? Tienen la forma de cuña. Miren, el vértice, cuña, ¿cómo es? Voy a tomar el vértice y aquí le hago la base. Ese es vértice, ¿cierto? Entonces,
el vértice siempre está mirando al vaso oculto, al vaso que se ha embolizado. Y la base está alejada del vaso oculto. ¿Sí? Ese es. En los libros tiene la forma de puñales. Y si ustedes ven, te muestran una forma triangular, ¿no es cierto? Entonces el vértice siempre está cerca al vaso oculto y la base está alejada. Ahora, infartos recientes son aquellos que están mal definidos, porque los infartos tienen esta definición triangulares, en forma de puño, ¿cierto? Pero aquellos infartos recientes están mal definidos. ¿Por qué? Porque no le ha dado tiempo al tejido de formar una reacción inflamatoria en la periferia. Y cuando se forma, este es el tejido necrótico, necrosis de coagulación. Como es necrosis, está acompañada de reacción inflamatoria que rebordea al tejido necrótico. Este reborde es el que le da la forma de esa cuña. ¿Sí? Lo que tenemos en la parte central del infarto es puro tejido necrótico. Y lo que le da la forma del reborde es la reacción inflamatoria. Una reacción inflamatoria que presenta vasos dilatados, congestivos, por eso que hay un reborde bien rojo, por la dilatación vascular, ¿no es cierto? Por la mayor cantidad de vasos sanguíneos y por la presencia de los leucocitos, que habla de un tipo de reacción inflamatoria. ¿Para qué? Para poder fagocitar y eliminar este tejido necrótico. Que después, todo tejido que ha sufrido muerte, necrosis, es eliminado por reacción inflamatoria, no se va a quedar así hueco, hueco, tiene que ser sustituido por fibras colágenas, que se llaman fibrosis. ¿Sí? Entonces, todos los tejidos infartados van a terminar curando por sustitución por fibrosis. ¿Sí? Ahí está. El reborde es el reborde que le da la forma al infarto de la reacción inflamatoria, donde hay congestión vascular, hay una reacción inflamatoria, hay extravasación de linfocitos, etc. Las características histopatológicas dominantes del infarto es la fibrosis de coagulación de la izquierda, excepto en el cerebro. En el cerebro no hay necrosis de coagulación. Es necrosis colifativa. Estas son infartadas, después son reemplazadas por cicatrices. Siempre, cuando hay una reacción inflamatoria, se instala la reacción inflamatoria y paralelamente se instalan los procesos reparativos que terminan curando, ya sea por una sustitución o por una recuperación. Es un básico por una circulación. ¿Listo? Con eso hemos terminado el infarto y vamos a entrar al shock. Esto lo voy a dejar para mañana porque es complejo y hay que explicar bien. Tenemos el shock ayolémico, molémico, todo eso, y después de terminar el shock, entramos a la coagulación intravascular diseminada, unos minutos más y terminamos el programa conmigo. Y empieza las clases después del receso y entre el doctor Villarreal con inmunología, sistema inmunológico y tumores. Vídeos, ¿no? Hemos terminado rápido, pero no quiero entrar a eso. No voy a